día de anoche que estaba estudiándolo, observé algo muy importante. Hechos 2, 18, 17 habla de el derramar del Espíritu. Usted sabe que es el apóstol Pedro el que está diciendo que lo que están viviendo, lo que ellos vivieron en el día de Pentecostés, era el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Si usted nota, en el verso 16 dice que a la respuesta que da Pedro, porque la gente cree que lo que está pasando ahí es que están borrachos, y Pedro dice: estos no están borrachos. Lo que está sucediendo aquí no es que estén borrachos, es que esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y el profeta Joel dijo que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero me llamó mucho la atención algo. Dice que ese derramamiento de toda carne iba a provocar que los hijos profetizaran, que los jóvenes vieran visiones y que los ancianos soñaran sueños. Pero baje sus ojos al verso 18. Dice: y aún, ¿cómo dice su Biblia? En el verso 18 específicamente, ¿cómo dice? También, ¿sobre quiénes? Mis siervos. ¿Y qué más? Y mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Cuando usted lee ahí siervos y siervas, usted inmediatamente, por nuestra forma de hablar y de el lenguaje que usamos, asocia ministros o hombres y mujeres que están sirviendo al Señor. Pero la palabra que ahí se usa en el original no solo quiere decir siervos, sino lo voy a leer como se traduciría: también sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré de mi espíritu. Eso quiere decir que no está hablando de las personas cabezas de hogar, porque aquí de pronto se me abrió un panorama muy importante. Yo quiero que usted vaya conmigo a buscar la profecía de Joel. Joel capítulo 2. Vamos a ver, hay un dato interesantísimo que debe usted de considerar en Joel capítulo 2. Dice ahí el escritor, cuando la profecía sale del Señor y es inspirada por Joel, y yo sé que usted lo va a notar inmediatamente. Ya tiene Joel 2, verso 28. Sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora ponga sus ojos en el verso 29. ¿Cómo lee? ¿Cómo dice? Y también sobre los siervos y las siervas. Y la palabra usted la puede cotejar. La palabra que ahí usa es: y también sobre los esclavos y las esclavas derramaré de mi espíritu. Ahora, cuando Joel profetiza, cuando Joel da esta profecía, ustedes han de recordar que se estaba viviendo un tiempo donde la esclavitud era permitida, donde el esclavo le pertenecía enteramente al dueño, al amo, donde el esclavo no tenía ningún tipo de derecho. Yo quiero llevarle a usted a considerar un momentito esta verdad. La palabra que usa el griego para esclavo es doulos. La institución social de la esclavitud, escuche bien, autoriza a una persona a disponer incondicionalmente de la vida
y los servicios de otra persona. Eso quiere decir que el amo disponía no solo de la vida, sino de lo que todo ese esclavo tenía. Los hijos del esclavo eran hijos del amo, porque él disponía de todo lo que tuviera el esclavo. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo se expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Diga conmigo, obediencia absoluta. Ahora dice, no solo expresa la obediencia absoluta, sino que también la aceptación incondicional de la voluntad divina. Diga, aceptación incondicional. Eso quiere decir que el esclavo aceptaba la orden, la voluntad del amo. Su obediencia era absoluta, incondicional. En la raíz de la palabra griego, esclavo quiere decir atado. El esclavo está atado. Cuando Joel profetiza, él dice, acuérdense que está viviendo una época donde los esclavos son permitidos, donde hay amos y hay esclavos, donde hay señores y hay esclavos. Y el esclavo, todo lo que le pertenecía al esclavo era del dueño. Y entonces dice Joel, pero en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y aún el esclavo era visto como nada. El esclavo era visto, hermano, el amo podía azotarlo. El amo podía dejarlo sin comer o que coma de último. El amo tenía, acuérdese que ser esclavo era aceptar incondicionalmente la voluntad del amo. El esclavo no tenía opción. El esclavo, hermano, dependía de la gracia que pudiera tener ante los ojos del amo. La ley decía incluso que si el amo le daba esposa, fíjese usted, el esclavo tenía sus hijos. Pero cuando la ley decía que el esclavo quedaba libre, el amo le decía, quedas libre, vete, pero la esposa y los hijos son míos. Y entonces el esclavo decía, ¿cómo me voy a ir solo? Y dice la ley que si el amo era bueno con el esclavo y el esclavo decía, no, yo me siento muy bien contigo, yo quiero permanecer contigo, yo quiero estar contigo, entonces el amo agarraba una lesna, una lesna es una especie de clavo, y le horadaba, le abría un hoyo en la oreja, y eso quería decir que ese hombre quedaba permanentemente bajo la propiedad de ese amo. Un esclavo, hermano, no era honrado. Un esclavo no era reconocido. Un esclavo, hermano, tenía la responsabilidad de obedecer. Pero cuando Joel habla de la realidad de Dios, cuando Joel habla del derramamiento del Espíritu, dice Joel no solo da promesa a la familia. Joel no solo dice, mira, voy a derramar mi espíritu sobre tu casa, tus hijos van a profetizar, tus jóvenes van a ver visiones, tus viejos van a soñar sueños, sino que Joel, inspirado por Dios, se acuerda de los esclavos y dice, y aún dice Dios, te anticipo que sobre mis esclavos o sobre los esclavos derramaré de mi espíritu. Sobre los marginados, sobre los que nadie quiere, sobre los que son vistos de menos, dice Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero me llamó la atención, yo quiero que usted sea perspicaz en la lectura. ¿Cómo lee usted en el verso 29? Joel 2:29. Aún que dice, sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Por favor,